Hola a todos, el día de hoy tenemos un capítulo súper especial en este programa Enigma Dimensional. Vamos a hablar sobre el origen del satanismo en la Edad Media. Sean todos bienvenidos. Bueno amigos, el día de hoy un capítulo muy especial, el cual todavía genera como ese escozor, hablar sobre Satanás, sobre el diablo, el innombrable, que en pleno 2024 todavía genera incertidumbre este personaje, pero ya mencionado anteriormente, gracias a nuestro invitado súper especial Cristian Serna, vamos a desglosar un poco más de lo que es Satanás y cómo se formó, cómo evolucionó en el 2024. Cristian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Súper, ¿qué tal todos? Súper, Cris, emocionados. Genial. Bueno, les cuento que hoy voy a hablar sobre un tema que realmente me causó, pues, sorpresa, aparte curiosidad, obviamente, y es sobre la evolución que ha tenido la idea del satanismo y de Satán en la Edad Media. Porque hemos hablado, hemos hablado y hemos conversado mucho sobre esta ideología o estas ideologías. Sin embargo, no queda claro de dónde proviene la figura como tal de Satán. Y así que vamos a armarla hoy por medio de los pensamientos que tenían los católicos en la Edad Media. Pero primero que todo, pues vamos a darle paso a los demás. Claro que sí. Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Víctor, Oscar, Cristian y a todos los que nos están viendo, bienvenidos a Enigma Dimensional otra vez. Tratar este tema del satanismo durante la Edad Media, pues bastante intrigante, ¿no? Porque creo que acá es donde se consolida precisamente esa figura de maldad que tiene el demonio hoy en día, hasta nuestros tiempos. Salen obras literarias como la Divina Comedia, donde muestran todo el tema del infierno y bueno, demás. Pero, bueno, ya Cristian se encargará de mostrarnos cómo es todo ese camino. Oscar, mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Víctor, Cristian, Sebas, audiencia? Pues muy contento esta noche. Vamos a examinar un tema que es algo prohibido, algo vedado, inclusive censurado por las religiones judio-cristianas, que es el tema del demonio y sobre todo el surgimiento de este personaje en la Edad Media, que es un tiempo tan oscuro para la humanidad. Pero pues ya lo iremos a ver más en detalle con lo que Cristian trae esta noche a la mesa. Bueno, pero si me permiten, a su merced, si me permiten un momento, primero, nuevamente agradecer por las vistas, por sus likes, por sus comentarios. Hemos visto ese incremento exponencial, totalmente agradecidos, pero siempre recordarles de que se suscriban, de que compartan nuestro perfil, nuestro contenido, le den a la campanita, activen las notificaciones, todas las recomendaciones que pues por lo general se hacen en este canal. Y también pues aclarar que estamos como cubito de Rubik. Hoy cambiamos posiciones, segunda vez que estoy acá. Entonces, don Cristian, sin darle más vueltas al asunto, comencemos con esta exposición, mi amor, con esta presentación. Vale, listo, genial. Bueno, primero que todo, estoy muy emocionado por ese tema, porque he aprendido muchísimo en esta investigación. Y empecemos con la idea de los demonios, ¿ok? La idea de los demonios es un tanto ambigua porque al parecer son como... ¿Cómo decirlos? Las diferentes culturas los tienen como freelancers. Es decir, hacen trabajos bajo una entidad suprema que como que los manda, como que los organiza. Sin embargo, este trabajo o este impulso que los lleva a cometer ese tipo de cosas, pues no es muy claro. Es decir, ellos hacen la maldad, pero ¿por qué lo hacen? ¿O cuál es su objetivo? Entonces, no está muy claro, digamos, este actuar de los demonios en general, ¿sí? De los genéricos. Pero, sin embargo, vamos a hablar primero de un exponente muy importante de la Iglesia Católica temprana, que es básicamente el que siembra las bases del catolicismo y el que lleva la idea del bien o del ser supremo
que es la idea que arrastra todo el catolicismo hasta nuestros días. Este personaje se llama San Agustín o Agustín de Hipona. Este señor fue obispo de Hipona en el año del 395 después de Cristo. Y resulta que este tipo tenía como algo en la cabeza, algo como no muy normal, porque tenía 3 grandes cuestionamientos religiosos en contra de 3 movimientos católicos de esa misma época: los pelagianos, los donistas y los maniqueos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de estas 3 corrientes religiosas? ¿O de alguna de ellas? No, la verdad no. ¿Para qué nos No, las damos sí, acá no. de duros y sabios y cuando no? Maniqueo suena como a la Biblia por allá. Bueno, Creo que sí se mencionan. de hecho, en el programa pasado mencioné a los maniqueos, pero muy por encima. Y resulta, empecemos por el principio. Los pelagianos. Los pelagianos es una doctrina que fundó el señor Pelagio y trataba básicamente que no había necesidad de ser bautizados. Obviamente, pues esto va en contra de la idea del pecado original. Pero resulta que este señor Pelagio, que decía que Adán cometió su pecado, pero era el pecado de él. Él tenía que pagar por eso, no precisamente los que vamos detrás de Adán o la descendencia de Adán teníamos que pagar por ese pecado original. Entonces no era precisamente necesario el bautizo. Sí, era ¿Ok? un pensamiento muy lógico, ¿no? Pues, De hecho, todos estos pensamientos nacen del gnosticismo, que es del conocimiento. Entonces, estas ideas cristianas, porque eran cristianas contemporáneas de esa época, tenían mucho del gnosticismo, mucho del maniqueísmo, que ahorita vamos a hablar de él, y mucho de la religión primitiva de los griegos y los romanos, que era el politeísmo. Entonces, ¿qué decía o qué decían estos pelagianos? Que el ser humano naturalmente nace bueno, que dice la Iglesia Católica, que el ser humano nace bueno con un pecado original. ¿Qué pasa? Que el ser humano nace con el libre albedrío, o sea que tiene la voluntad de hacer el bien o hacer el mal, y él puede elegir hacer cualquiera de las dos cosas. Si hace el bien, obviamente tiene una recompensa en el cielo, y si hace el mal, pues tiene un castigo. Sin embargo, ¿qué pasa con San Agustín? Y esto digamos que es una visión muy ortodoxa y va muy en contra de los pelagianos, y es: nadie puede ser puro si no nace del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano nace impuro, renace en el bautismo, como lo hizo Jesús y posteriormente todos los cristianos, y así se purifica el pecado original. Sin embargo, este pecado original no se borra. Este pecado original tiene que ser, digamos, expiado día a día por medio de la oración, por medio de la limosna, por medio de todas esas actividades y rituales católicos. Entonces, sí hay una purificación original del ser humano en el bautismo, pero no es completa. Solamente se puede acceder a la divinidad por medio de la gracia de Cristo. Eso, la gracia de Cristo traducida en el perdón. Entonces, si nacemos, pero nos tenemos que hacer la primera comunión, tenemos que confirmarnos, tenemos que cuando uno le cuenta los pecados al cura, la confesión. la confesión, ¿sí? En sí, todos los sacramentos que pues Que se exige la están- Iglesia Católica. Claro, entonces San Agustín puso las primeras bases de eso y dijo que el pecado original se tiene que expiar. ¿Ok? Vamos al otro, a los donistas. ¿Ok? Los donistas o el dotanismo nace de un señor llamado Donato, que era un obispo de Cartago, norte de África. Este movimiento era reaccionario en cuanto a que era en contra, sí era muy en contra de las prácticas religiosas originales católicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos criticaban mucho la hipocresía
de la iglesia al enseñar unas cosas, pero a hacer otras. Enseñaba la pobreza, la humildad, pero acumulaba riquezas, acumulaba tierras. Estos sí eran unos críticos fundamentales de la Iglesia Católica temprana. También tenía otra crítica, y era muy bien fundamentada, y era que ¿por qué los romanos ahora son los guardianes de nuestra fe? Si eran hace unos años y poquitos los principales perseguidores de estos. Además, Sí. los dotanistas tenían mártires, y los que mataron a esos mártires eran los romanos. Ahora, ¿por qué estos romanos son los líderes y nos vienen a imponer reglas? Y no solo reglas religiosas, también tenían otra cultura, otra manera de vivir, otro estilo de vida. Entonces, digamos que esto era el principal enemigo de esta ideología romana que se convirtió en católica. Pero San Agustín provenía de esa cultura. ¿Ok? Ok. Los maniqueos, y estos eran los más importantes. ¿Por qué? Porque tenían la regla fundamental del dualismo religioso. Es decir, tenían a Dios y tenían al demonio. Tenían la luz y tenían la oscuridad. Sin embargo, ¿qué pasa con estas dos cosas? Que ellos tenían una gran influencia del gnosticismo. Entonces decían que la luz era proveniente de Dios, la creación del universo era proveniente de Dios, pero lo material era proveniente del demonio. Por eso era malo. Y uno tenía que procurar llenar el espíritu, el alma, de la religiosidad, de la pureza, para salir de esta cárcel material y poder llegar al reino de los cielos. Una cosa muy importante de esta, y es que no siempre se logra sobrepasar la divinidad sobre la materia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reencarnar. La siguiente reencarnación tenemos que seguir purificándonos para llegar al reino de Dios. Esto va muy en contra de las primeras ideas del alma, porque el alma en la religión católica solo es una, se vive y se encarna una vez, y esto lo lleva a que si el ser humano fue bueno, llega a Dios; si fue regular, vaya al purgatorio; y si fue malo, definitivamente pues en el infierno. Entonces, obviamente, estas ideologías a San Agustín como que no le cuadraban mucho, y satanizó a todos estos. Tanto así que hubo una persecución física, y los desaparecían, los desvivían y les quitaban sus pertenencias terrenales. No solamente, digamos, lo que llevaban puesto, sino sus tierras, las aldeas. Todo lo que conllevara este tipo de ideologías era borrado del mapa. Cris, con estas ideas se tiende a pensar o a creer que estas tres ideologías sean como movimientos, porque veo como intereses de conflictos, pero me queda como la duda. Las tres tienen sus fundamentos, algunos lógicos, otros contradictorios, pero esa parte sí me falla un poquito. Bueno, no eran solamente movimientos, eran religiones como tal, ya digamos que eran constituidas, ¿sí? Aparte de eso, que aquí viene lo bueno, es que el maniqueísmo tenía otros preceptos, y tenían en el más importante a Cristo como un demonio. ¿Qué? Eso está interesante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Sí. Resulta que ellos decían que un ser tan especial, tan alto, tan divino, no podía ser humano. Entonces tenía poderes y tenía, digamos, como características que lo acercaban más hacia lo demonio que hacia lo carnal, que hacia el hombre. Sin embargo, hay otra corriente también, que es una corriente que vinculan a Manes o Mani, que era el creador del maniqueísmo, con una creencia de que Jesús era o tenía una concepción docética. ¿Saben qué es eso? No. Bueno, la concepción docética quiere decir que Jesús
no vino encarnado, sino vino divino, vino espiritual. Sí lo podían tocar, pero no era hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que era demasiado divino para percibir el dolor. Así que su crucifixión, su padecimiento y todo, simplemente lo simuló. No fue real. Ah, él lo actuó. Eso dice la concepción docética. Me suena muy curioso porque es muy similar lo que hizo Lex Luthor con Superman. Él lo trató como un alienígena hostil, que en algún momento, si perdía el control, era el fin de la humanidad. Hay una similitud muy curiosa con ellos dos. Parece que todos estos relatos de ese cristianismo primitivo se mezclaron de pronto con muchas creencias de todas esas regiones, ¿no? De hecho, sí, porque el cristianismo no es puro como tal en su concepción. Acuérdense del Concilio de Nicea, que fue que trajeron a las tribus cristianas de la época, no a todas, y esas tribus cristianas tenían que tener una base religiosa, y la mayor parte era de la base o judía o politeísta de la antigua Grecia. Entonces todas estas ideas de los dioses se tuvieron que aglomerar y tuvieron que tener un concilio para tener una divinidad que es Dios, que es el mismo Padre, que es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Entonces todas estas concepciones tuvieron que ser amalgamadas de una manera pues un poquito abrupta para poder determinar qué fuera una religión y cuáles eran sus principios. Bueno, seguimos con otro personaje acá que se llama Epifanio de Salamina. Él existió en el siglo IV después de Cristo y es importante por una cuestión, que él inventó el Panarion. ¿Qué es el Panarion? Que es, o también llamado el Adversus Hereses. El Panarion era un botiquín. Literalmente la palabra significa botiquín o una cajita de remedios. ¿Y qué pasó con esto? Resulta que él hizo un libro que contenía 80 capítulos sobre herejías. ¿Cuáles eran las herejías? Y además, ¿cuáles eran los remedios en contra de esas herejías? Entonces esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque él fue el que institucionalizó básicamente ¿cómo decirlo? Como las características del mal. De dónde provenía el mal y quiénes eran los que decían esas herejías, porque estaban en contra de la ideología cristiana, e hizo un libro de 80 capítulos de eso. El primer volumen es una introducción general sobre las herejías, el propósito de la obra y una defensa de la fe cristiana de ese momento. Y también dijo que algunas herejías nacen del judaísmo. Entonces ya empezaron a ver el judaísmo como una especie de contradictor, no tanto de enemigo, porque pues obviamente hay unas bases judías en la religión católica. El volumen 2 trata sobre las herejías relacionadas con el gnosticismo y las sectas gnósticas, como ya lo habíamos hablado. Y el tercero es las herejías relacionadas con movimientos ortodoxos y herejías dentro de esos movimientos. Entonces, vemos que el enemigo o esas herejías también están dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa del momento, y él hace referencia a las herejías dentro de ese movimiento. Entonces ya podemos ver que ya se empieza a estructurar mucho más el mal, tanto afuera como adentro. Llega después un personaje que se llama Gregorio Magno, que es un personaje súper importante también en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ya le da más forma al demonio. Entonces él dice que el demonio tiene múltiples nombres y múltiples formas. Entonces aparece como un ser envuelto en llamas, horrible, lanzando fuego por la boca y por los ojos. Esto no se determinó antes de Gregorio Magno. ¿Ok? También como un chiquillo negro, como un niño negro como sombra, o un ave pequeña, negra también,
o una serpiente, o espíritus espantosos y horribles como dragones, o también podría venir en forma de un peregrino, de un visitante. Entonces ya le damos un poquito más de forma a esta iconografía del demonio. Sin embargo, también se expresa con voz humana, o puede ser con un rugido de un león, o con el balido de las ovejas, o con el rebuznar de los asnos, o con los silbidos de las serpientes, o con el chirrido de los puercos o los ratones. Entonces ya le estamos dando una forma física al demonio. Pareciera que él reforzara lo que tú has mencionado en el capítulo anterior, de que se satanizaba o se le daba una forma al mal de animales desconocidos, salvajes. O conocidos en este caso. Conocidos en este caso porque está correcto. hablando más de animales domésticos, ¿no? Sí, pero era lo que él entendía de la época y cómo se podría expresar el mal encarnado ya en una figura. Todavía no estamos hablando del demonio como lo conocemos actualmente, pero ya se está formando. También hay otro personaje que se llama San Isidro de Sevilla, que dice que antes de la creación del mundo se crearon los ángeles. Antes de los ángeles se creó al diablo. Y ahí lo muestran como el ángel caído. Como y todo un eso. ángel, como un ángel creado por Dios. Pero ¿cuál es el principal pecado de este ángel? Es que él no buscó a Dios como fuente de salvador y la gloria de Dios, sino buscó su propio interés. Entonces ya vemos como que el egoísmo del demonio en contra de esta idea de Dios supremo. ¿Qué pasa? Que entonces es carente de virtudes, es testarudo, es impuro, es representado más que todo con las No virtudes sino defectos. con los defectos de un ser humano. Ok. ¿Sí? Entonces ya se encarna más ese mal en una figura, digamos, de este estilo. Ahora pasamos a un movimiento muy importante que da cabida a un castigo que es el peor castigo que ha tenido la humanidad en toda la historia. Vamos a empezar con los cátaros. ¿Quién eran los cátaros? La palabra cátaro viene del griego kataroi, que significa puro. Esta secta era una secta religiosa dualista. Igual, el bien y el mal. Pero ¿qué pasa? Estos cuestionaban la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, el primer pecado de ellos, el pecado entre comillas, era cuestionar esto. Segundo, los sacerdotes cátaros llevaban una vida sencilla. No tenían posesiones, no cobraban impuestos, no imponían castigos. Los hombres y mujeres eran tratados de igual manera. Y esta ideología empezó a ser un imán para muchos que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica ni cómo los trataban en ese momento. Sí. Entonces se fueron de esta ideología católica primitiva hacia la ideología de los cátaros. Entonces, otras ideas que ellos tenían era que Satanás había engañado a varios ángeles, los había bajado del cielo y los había encarnado, y que todos nosotros éramos ángeles encarnados. Entonces esto le baja la divinidad a Dios y nosotros nos sube 5 peldaños en divinidad. Entonces que por medio de las enseñanzas de la buena vida, de ser condescendientes con los demás, de ser amables, de ser gentiles, podemos empezar a desencarnar y paulatinamente llegar al reino de los cielos como los ángeles originales que somos. Entonces esto llegó a oídos de la Iglesia Católica y pues no quedó impune. Y la Iglesia Católica, en respuesta a todo esto, creó la Santa Inquisición. Célebre institución que trascendió las fronteras del tiempo y el espacio. Uh-huh. Sí, uno se pone a investigar cualquier tema de ocultismo, sobre todo historia. La historia del ocultismo y muchas cosas que tengan que ver con cultos mágicos, creencias mágicas, y siempre la que aparece punteando es la Santa Inquisición. Por eso les decía que es el castigo más severo y más rotundo y más paila
que ha sufrido la religión católica, que ha sufrido la humanidad gracias a la religión católica. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre la Inquisición, ¿les parece? Aquí ya se pone sanguinario el tema. Cuéntanos. Muy sanguinario. Bueno, un disclaimer ahí para... Listo. La Inquisición viene del latín o del latín inquisito, que significa averiguación o significa investigación. Básicamente los primeros inquisidores eran miembros de la iglesia que trataban como de ver qué herejía, qué pecado cometían los otros movimientos, las otras ideologías, y lo que hacían era, si, por ejemplo, yo soy cátaro, pero a mí de pequeño me bautizaron en la fe católica. Entonces, la Inquisición decía, usted está profesando otra cosa y no va con nuestros principios, lo vamos a castigar. ¿Y cuál era el castigo? La excomunión. Y ya. Pero resulta que eso como que no pegó. Como que, bueno, sí. Me excomulgan y ya. Sí. No paso a mayores. Es correcto. Entonces apareció un señor que se llama el Papa Lucio III, que promulgó, que creó una serie de reglas que se llama la Ad Abolendam, o Alendom, creo. También llamado la Carta Magna de la Inquisición. Este señor también es muy importante porque tenía unos elementos, digamos, unas reglas en las cuales se decía que podía ser castigado digamos, ¿cómo decirlo? Podía ser castigado el acusado. El acusado. No. El acusado. Podía ser castigado el acusado de ciertas maneras. Primero, no podía ser mutilado y no podía ser desmembrado en sus inicios. Pero esto cambió con el tiempo y ya los métodos de tortura fueron avanzando mucho más. ¿Y él mismo los autorizó? ¿O fue una Después, transición? eso fue una transición, ¿sí? Sin embargo, estos métodos de tortura se utilizaban para que el acusado confesara. ¿Pero confesara qué? Su pecado. Entonces, si el acusado era visto teniendo unos rituales de otras religiones, pues era acusado de herejía. Entonces, si él decía originalmente que él no estaba haciendo nada malo, pues la Inquisición lo llevaba a un lugar especial y le decía que tenía que confesar su herejía. ¿Cómo era su herejía? Y él decía que no, pues ahí entraban los métodos de tortura. Igual pasó con las brujas e igual pasó con los homosexuales. Entonces, vamos a empezar con el primer método de tortura. En las imágenes podemos ver cuáles eran. El primer método de tortura era el potro. El potro era una mesa que tenía dos rodillos, uno de madera en la cabeza y en los pies. Entonces a esta mesa se le ataban unas cuerdas y estas cuerdas a su vez se ataban a los brazos y a las piernas. Cada vez que se giraban estos rodillos, se empezaban a alargar o a tensionar las cuerdas y esas a su vez a separar los miembros poco a poco del cuerpo. Obviamente no la mayoría de las veces no desprendían los miembros, pero en algunas ocasiones sí. El calcio. Perdón, pero sí, Sí. ya depende de la anatomía y... Sí, pero sin embargo, digamos, no tanto eso de la anatomía del sujeto, sino de la sevicia del castigador. Del inquisidor. El inquisidor. Inquisidor. Estos castigos tenían unas características y era que tenía que estar el verdugo, tenían que estar los acusadores y tenían que estar los sacerdotes que podían, digamos, parar o seguir este castigo. ¿Ok? Pues en esa Edad Media esto era un espectáculo. Entonces obviamente muchas de las ocasiones seguían hasta que los miembros se desprendían. No, y viendo las imágenes y esos métodos de tortura, lo que se puede intuir es que también era gente enferma a la que convocaba la Iglesia Católica para llevar a cabo estas torturas. Bueno, de hecho creo que la Iglesia Católica en sí era de gente enferma.
Pues Seguimos. con este método, claro. Sí, Ya uno lo ve seguimos con el método de la garrucha. La garrucha era una cuerda. Bueno, primero se ataba por la espalda los brazos del condenado. Esa, a su vez, se ataba en una cuerda más larga, más alta, a una polea. Y se jalaba esa cuerda, cosa que los brazos del condenado se estiraban por detrás de su espalda. Y si esto no fuera poco, le ataban un peso en los tobillos a este pobre. Lo izaban y cuando llegaba a cierta altura lo dejaban caer, pero la cuerda se tensionaba justo antes que el peso tocara el piso. Así que se dislocaba obviamente los hombros. Pues, y repetían creo que lo rompía esto. completamente. Y repetían esta acción tantas veces fuera necesario para que el condenado dijera que sí era hereje, que se había cometido un pecado. Que aceptara su culpa, entre comillas. Si no lo aceptaba, simplemente bajaban al condenado y le rompían los brazos y las piernas con un garrote hasta que moría. Estas prácticas tenían casi un 100% de efectividad para sacar Un 100% de efectividad Sí. para desvivir al hombre. Y obviamente no muchas veces sacaban la verdad, por decirlo de alguna manera. Chris, viendo estos métodos de tortura son extremadamente aberrantes. Otra vez volviendo a ver el lado más oscuro de la humanidad. No me digas que hay peores. Estos no puedo decir que son los más suaves porque no son suaves, pero sí hay peores. Dios santo. No. Empecemos con el tormento del agua. El condenado era acostado como en una escalera y le bajaban un poquito la cabeza, que estuviera por debajo de los pies, pero no mucho, o sea, no totalmente cabeza, sino un poquitico. Le metían un embudo en la garganta y lo hacían consumir casi 1 litro de agua por sesión. Es decir, 1 litro de agua sí se puede sostener en el estómago, pero según las reglas no podían ser más de 8 litros por oportunidad de tortura. Obviamente, el condenado se le desgarraba el estómago y moría así, de esa manera. La otra era un método de tortura un poco más tecnológico y se llamaba la pera de la angustia. Esta pera de la angustia era un instrumento, obviamente en forma de pera, que tenía un tornillo. A medida que uno iba girando el tornillo, las secciones de la pera, normalmente eran 4, se empezaban a abrir. Esta pera se introducía en la boca a los herejes, en la vagina a las brujas y en el ano a los homosexuales. No. Obviamente pues hasta separar los tejidos blandos y terminar dislocando, en el caso de los herejes, la mandíbula. Y Los demás posteriormente males, ya se los pueden imaginar. posteriormente pues ya ahí que terminaba la vida de este sujeto. El otro método de tortura que me parece muy aberrante, más aún, es la sierra. Agarraban esos se utilizaba tanto en hombres y mujeres. Para las mujeres el método era igual que los hombres, pero con la diferencia de amarraban las piernas del sujeto a un travesaño. Sí. Y con las piernas abiertas. En una sierra grande, 2 sujetos empezaban a cerrar desde el ano hacia abajo. El sujeto, al estar boca abajo, la sangre le llegaba muy bien al cerebro, tanto el oxígeno, por eso no se podía desmayar del dolor. Sentía cómo le desgarraban, y a las mujeres que eran acusadas de brujas y que estaban esperando un hijo de Satanás, le aserraban hasta el ombligo. Ay, no. En muchas ocasiones estas personas, tanto hombres como mujeres, no podían morir inmediatamente, entonces le empezaban a cerrar más abajo, y algunos escritos decían que les podía llegar hasta los pulmones. Uy, no. Básicamente casi que lo dividía. El otro método de tortura son los carbones, pero esto ya digamos que es un poco como se lo imaginarán. Ponen carbones a 300 grados centígrados aproximadamente sobre la piel de la víctima, sobre todo en zonas sensibles. Pueden ser las plantas de los pies, las plantas de las manos, el pecho y los genitales. En ocasiones se los ponían en los ojos. Uy, no.
Hay otro método de tortura que me pareció un poco sacado de una fantasía loca, y es el alfet. El alfet básicamente es un recipiente de metal con agua hirviendo. Agarraban la mano y el brazo y lo introducían hasta el codo y lo dejaban ir por un tiempo. Después lo sacaban. ¿Eso qué determinaba? Si el condenado empezaba después de 3 días a cicatrizar bien, a sanar bien, era inocente. Pero si se le infectaba, era culpable. Y después lo quemaban en una hoguera. No, pero ¿qué? Ajá. Otro método tecnológico se llamaba el aplastapulgares. También era para generar confesiones. Entonces, era un método del cual tenía 2 prensas con una manivela que giraba unos tornillos. Ponían los pulgares en medio de esas 2 prensas y empezaban a bajar la manivela hasta que esas 2 prensas literalmente destrozaban los pulgares del condenado. No solamente se hacía en las manos, sino también en los pies. Tenemos otro que era la cuna de Judas. Esto es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque se trataba de un cinturón de metal que elevaba al sujeto por medio también de unas poleas. Debajo ponían la cuna de Judas, que era una pirámide de madera, y lo bajaban muy 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 despacio hasta que encajara, ya sea en el ano, la punta de la pirámide, en el ano, en la vagina o en los testículos, y jalaban hacia abajo para que se introdujera esta pirámide y así desgarrar los miembros o pues, los órganos internos. Obviamente pues ya sabemos qué pasaba con el condenado. La otra, que era la famosísima, y yo sé que ustedes lo han escuchado, la doncella de hierro. Esto era un sarcófago en las cuales introducían al condenado, pero el sarcófago por dentro tenía púas metálicas. Entonces metían al condenado, cerraban la puerta y esas púas atravesaban el cuerpo hasta que el condenado moría desangrado. Sí. Teníamos otro que me pareció súper interesante y era la cabra. La cabra era un método de tortura en el cual amarraban al sujeto acostado y los pies lo dejaban al aire. Le ponían o le echaban agua con sal y llamaban a una cabra para que le lamiera los pies. La cabra tiene una particularidad en la lengua que es como una lija. Entonces, cada lamida era desollar los pies hasta que llegaba al hueso. Eso era el método de tortura de la cabra. Tenemos la picota en tonel. Esto era más un castigo para los borrachos, los que no podían contenerse, o sea, que bebían hasta ya perder el conocimiento. ¿De qué consistía esto? Era como un vestido como si fuera un barril. Le dejaban la cabeza y los pies por fuera, y ese barril lo llenaban de orines, de heces y de agua putrefacta. Este señor había 2 métodos. Podía caminar por las calles como método de humillación para que todo el mundo supiera que estaba mal, pero también podían tapar ese barril por ambos lados y el tipo se asfixiaba o posteriormente moría por las enfermedades causadas por esta infección. Tenemos el otro que era el caballo de madera, que yo no sé qué los católicos de esa época que tenían con los genitales, de verdad que era una cuestión impresionante. No. Era un caballete triangular que tenía un filo extremo en la parte superior, y ahí abrían de piernas al condenado, lo sentaban y le ponían peso en los tobillos. La verdad no sé qué pensaban. El cepo era el menos peligroso, y es 2 barras de madera en las cuales tenían unos agujeros para meter la cabeza, las manos y muchas veces los pies, y era escarnio público. La plebe de ese momento pues no tenían en qué entretenerse, orinaban, defecaban y le tiraban frutas y verduras podridas al humillado públicamente. Otro método era la cigüeña. La cigüeña era un método de tortura que no dejaba marcas. Entonces, era un mecanismo en el cual se ataba el cuello, las muñecas y los pies durante largos periodos de tiempo.
No era una tortura como las anteriores, tan bárbara. Sin embargo, al estar en una misma posición, el cuerpo le empiezan a dar calambres. Sí. Y eso es lo que tortura realmente. Pero no deja marcas como las otras anteriormente descritas. Y una que es dedicada a nuestro amigo Camilo Cuervo, que tiene un trauma con este método de tortura, y es el desgarrador de senos. Se trata de 2 pinchos que agarran el seno, lo perforan y ellos jalan para desgarrarlo. Pero esto no es todo. Esos pinchos estaban al rojo vivo. Entonces, terrible en eso. Entonces, esta fue la primera parte de los métodos de tortura que voy a exponer hoy. Hay muchísimos métodos, pero muchísimos más. Sin embargo, pues esto lo voy a dejar para otro capítulo. Gracias a Dios. No, aterrado las amistades a la terrible. Pero bueno, Cristian, acá me surge una preguntita. Ya vimos que pues esta parte toca lo más aberrante y lo más enfermo del ser humano. De pronto estos métodos de tortura, y como las personas estaban coaccionadas bajo esas formas brutales a confesar cosas que obviamente no habían vivido y no existían, esto de pronto no produjo, bajo falso testimonio, no sé, seres imaginarios como los demonios. De hecho, sí y no. El cristianismo en esa época ya tenía una serie de demonios, y obviamente por encima de ellos a Satanás. Y lo que hacían era procurar que estos condenados tomaran esa idea y dijeran: sí, yo estuve con Satanás, hice el amor con él, o hice un pacto y todo eso con ese método de tortura. Entonces, como para reforzar la idea de que el cristianismo sí tenía la razón y tenía la cura contra el mal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la evolución del mismo demonio como tal. En el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento casi no se habla del demonio ni del infierno, muy pocas veces. Pero en el Nuevo Testamento se desplayaron con este personaje. La primera, bueno, de las primeras veces, o la más importante, es cuando Jesús fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches y para que el demonio lo tentara. Ojo, en el Nuevo Testamento dice que el diablo lo estaba esperando y que fue un espíritu que probablemente, entre comillas, fue Dios, que llevó a su hijo a ser tentado por el demonio. ¿Qué pasó con esto? El demonio estaba esperando a Jesús y esperó 40 días y 40 noches antes de aparecerse. Y le dijo: ya que tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes para que te alimentes. Y pues la famosa frase: no solo de pan vive el hombre, que ustedes ya han escuchado, y la cuestión. También entonces la segunda vez que le habla el demonio a Jesús y le dice que tírate por este barranco para que los ángeles puedan recogerte y pues no te pase nada. Ahí pues Jesús increpó al demonio y pues no pasó nada. Y la tercera, que a modo de ver de muchos eruditos es la más estúpida, y le dice el diablo a Jesús: si me adoras, si me obedeces, te voy a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Bueno, es el Hijo de Dios con ese papá, ¿para qué quiere reinos? Si él es de hecho él ya es dueño de todo. Sí, le ofreció algo muy estúpido. Sí. Muy estúpido. Entonces, pues ya el demonio, pues ahí fue la primera imagen de la victoria de Jesús sobre el demonio, y el demonio se fue. Pero también hay relatos de demonios genéricos que no necesariamente tienen que ser Satanás. Ahí empieza ya como a diferenciarse. Uno de estos relatos es que Jesús llegó sobre 2 poseídos por varios demonios, y por ahí habían unos cerdos, ¿sí? Entonces Jesús, con todo su poder y todo, le dijo que lo iba a exorcizar, y los demonios le dijeron: sí, pero entonces queremos encarnar en esos cerdos. No sabemos por qué Jesús les hizo caso, porque él literalmente podía exorcizar a los demonios sin necesidad de unos cerdos, pero les hizo caso y los metió en los cerdos, y los cerdos se ahogaron en el mar.
¿sí? Se mandaron al mar y se ahogaron. Con el agravante de que el dueño de los cerdos no tenía nada que ver en ese asunto y no eran 2 o 3 cerdos, eran muchísimos. Entonces, pues, hombre, si Jesús era tan bueno, ¿por qué le hizo ese mal al dueño de los cerdos? ¿Sí? Siendo que los cerdos no eran nada económicos. Dicen algunas escrituras que un día de trabajo valía 1 dracma y un cerdo valía 50 dracmas. Ah, no. Hombre, no había necesidad. No, es proporción. Uh-huh. Porque en otras ocasiones Jesús expulsó a los demonios sin necesidad de cerdos de por medio. También hay otra parte que dice del Evangelio de San Juan, dice que los fariseos son descendientes del diablo. Eran enemigos, pero no necesariamente tenían que ser descendientes del diablo. En la segunda epístola de San Pedro dice literalmente: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los sumergió en el abismo de las tinieblas, donde están reservados para el juicio final. Esta es la primera vez que se habla del infierno. Antes no existía esa concepción, pero ya hay un lugar donde están los pecadores, y dentro de esos pecadores están los ángeles, y también es la primera vez que llega el concepto del ángel caído, de Lucifer. El diablo se usa para todo, pero el diablo no es dueño de su propia historia. Todo depende de la época, todo depende del punto de vista. El infierno también se manifiesta o se nombra en la parábola del pobre Lázaro y el rico. Dice la parábola que al morir el pobre Lázaro, este es llevado al seno de Abraham, y el rico, cuando muere, va a la morada de los muertos, donde está sufrimientos horribles, y esos sufrimientos se desarrollan entre llamas. Y ahí empezamos con el infierno y las llamas eternas. Bueno, del Evangelio según San Mateo se relata el castigo eterno. Dice que Cristo separará a los justos de los injustos y los llevará al fuego eterno para que sean condenados. Entonces ya vamos viendo que el infierno y el diablo van tomando mucho más formas en estas partes. Pero aquí es donde la lógica en esta parte se desdibuja, se borra con el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que el diablo es la bestia, el 666, el anticristo, la serpiente y todo al mismo tiempo. Muchos eruditos dicen que el Apocalipsis, según San Juan, sí, este señor como que tenía problemas psiquiátricos y tenía que ser atendido. Porque lo que relató fue una cosa de locos, literalmente de locos. Cris, pues mira que si uno se pone a ver el Apocalipsis desde un punto de vista académico, sí, desde un punto de vista bien pragmático, obviamente va a ser una serie de sinsentidos. Eso según, digamos, algunos teólogos, algunos antropólogos, historiadores, desde el punto de vista de la academia donde se vea. Pero yo tengo un contrapeso con ese argumento. Digamos que uno se pone a consultar a personas místicas que hayan analizado el Apocalipsis desde diferentes no lo digamos religiones, diferentes creencias, sí, porque así es, y que nos dicen, y muchas personas de ellas llegando al mismo punto, que el Apocalipsis no se puede ver desde un punto de vista racional, porque son visiones espirituales. Digamos que el ser humano tiende a racionalizarlo todo y a entenderlo bajo su contexto social. Y si, pregunto yo, el Apocalipsis se refiriera a un punto en la historia al cual no hemos llegado y se está refiriendo a tecnologías que en este momento no existen, ¿cómo lo interpretarías? Posiblemente lo que Juan, y esto acá hablando con el amigo que habló de Edgar Cayce en un capítulo anterior, son visiones del futuro muchas veces bajo contextos históricos a los cuales no pertenecemos. Entonces Juan posiblemente lo que pasó fue que si él vio un futuro distópico y él le tocó agarrar las palabras que tenía más a la mano dentro de su momento histórico, cultural y social, y darle una interpretación a esas visiones. ¿No crees que de pronto eso también pueda ser plausible en cuanto a la existencia del Apocalipsis? Que no se refiere, digamos, o puede ser también
un tema espiritual, que él vio o tuvo visiones espirituales y las interpretó como mejor pudo para poder plasmarlas en el papel. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las profecías, porque de hecho es una profecía, son ambiguas. Entonces quedan abiertas a muchas interpretaciones y cada cual o cada época puede acomodar esas interpretaciones a su realidad. Entonces tampoco es que sea muy fiable. En este caso, sí fue el que vio algo o interpretó algo divino y todavía no tenemos la tecnología para demostrarlo. Sin embargo, cada época le ha dado su interpretación y cada época ha dicho que es cierta. No más con, digamos, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y toda esa cuestión. No, entonces son las 10 naciones o las 7 naciones y esto y lo otro. Y entonces eso era en la época de la antigua Roma y Grecia. Y ahorita, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ah, no, entonces sí, entonces ahora está las 7 potencias, que puede estar Rusia, China, Estados Unidos, lo que está pasando en Israel y todo eso. Entonces todo es muy ambiguo y el ser humano lo que ha hecho es encajar esas profecías a su modo de ver. Entonces por eso es que yo digo que muchas veces este tipo de cosas no son tan fiables de una manera racional. Sí, porque también está el punto de vista más espiritual, pero bueno. Es correcto. Eso ya es tema de otra conversación. Ajá. Después nos agarramos. Sí, ya después de este intermedio levanto el cartel de Round 2 y continuamos, don Chris. Bueno, siguiendo con la mitología del diablo, como armaron al diablo realmente, muchos teólogos argumentan que no tiene bases históricas de la formación de este demonio, sino que más bien son inspirados por Dios o que tienen este tipo de visiones. Entonces ellos escriben según lo que van imaginando, lo que van viendo. Podemos ver el caso de la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de John Milton, que literalmente dice que es Lucifer, le da nombre ya, es un ángel, el más hermoso de todos, que fue expulsado del cielo. Esto pues no está en la Biblia, tampoco está en los evangelios canónicos, ni apócrifos, ni nada del estilo. Esto es literalmente un escrito de alguien que se llamaba John Milton y que dijo que esta era la figura del diablo. Es la representación gráfica o la más antigua que nosotros tenemos del demonio. Está en la Basílica de San Apolinar o Apolonio, no me acuerdo ahorita el nombre, que es un mosaico que da 3 ángeles, ¿sí? El ángel de la izquierda en rojo, en el centro del ángel, que es representado por Jesús, y el de la izquierda, en el de la derecha, el azul. El del azul se ven que él tiene unas cabras que están en estado de putrefacción, y el color azul también asimila ese tipo de cosas. Entonces, de estado. Entonces quiere decir que ese ángel es la primera representación de un ángel caído, malo, y que lleva a su rebaño a la perdición. Entonces esa es la primera iconografía que tenemos de Satanás. También Orígenes de Alejandría. Orígenes era un filósofo antiquísimo. Le dio el nombre de Lucero de la Mañana a este dios, a este ángel que bajó. Y Lucero de la Mañana literalmente es Lucifer. Volvemos con San Agustín de Hipona, que dice que el origen del mal nace a partir de la revelación o de la rebelión que tuvo Lucifer. Y este es el verdadero origen del mal. Esa es la opinión de San Agustín. Poco a poco el demonio fue asumiendo sus cuernos, sus alas de murciélago, sus patas de sátiro. A partir de la iconografía, como la habíamos mencionado anteriormente, de las otras culturas que fueron conquistadas paulatinamente por el catolicismo. Sin embargo, aquí venimos con unas preguntas que ojalá ustedes me las puedan responder. No tienen respuesta, o sí las tienen, pero dependiendo del punto de vista. La primera: ¿el mal existe producto de la caída de Adán y Eva o existe antes de esta caída? La segunda: ¿el diablo es tan poderoso como Dios o es menos poderoso? Y si es así,
Entonces, ¿cómo se enfrentan? La tercera. ¿El diablo actúa por su propia voluntad o por las órdenes de Dios? Y si lo hace por su propia voluntad, ¿cómo es posible que se haga algo sin la voluntad de Dios? Y la cuarta. ¿El diablo puede vencer a Dios por la lucha de un alma? Si es así, ¿cómo es posible si es Dios? Hasta aquí les dejo. Don Cris, sería interesante que esas 4 preguntas no las contestemos nosotros si tuviéramos la respuesta, pero invitamos a todos ustedes, aprovechen ese cajón de comentarios y más que una respuesta, también bienvenida a una apreciación sobre esas 4 preguntas que son muy interesantes. Entonces, señores, tuvimos inicios de cómo fue dándole forma al diablo, al Sí, es maléfico. correcto, sí, señor. Tuvimos prácticas que no fueron para nada agradables y nos tuvieron aquí, pero sentados y aferrados a esta silla. Tuvimos un enfrentamiento chiquito con la parte lógica y con la parte creyente, espiritual. Entonces, señores, este capítulo estuvo muy bacano. De antemano, muchas gracias a Cris por brindarnos esta presentación muy, muy, muy nutrida. Y la de siempre, conclusiones, ¿no? Empezamos con Don Sebas. Bueno, Cris, no, gracias por traernos todo este contexto histórico acerca de esta figura del demonio, cómo se fue plasmando en la Edad Media. Si lo analizamos también desde el punto de vista de la iglesia, digamos, de consolidar también su poder, pues con todas estas prácticas vemos que querían infundar precisamente ese miedo en la gente, aprovechar de pronto lo analfabetas que eran, ¿sí? O sea, tener como ese control sobre el pueblo. Y así fue que la iglesia también fue ganando mucho poder. La iconografía... Poder, riqueza y territorio. Sí, la iconografía pues empieza a surgir. De pronto en otro momento podemos hablar del Baphomet que se gesta precisamente en esta Edad Media, reuniendo todos esos elementos ya mencionados de la dualidad, del tema del dios Pan, por ejemplo, ¿sí? Las relaciones con estos animales, el carnero, bueno, demás. Ahí obviamente quedan muchas más cosas que seguramente podemos abordar más adelante. Es correcto. Sensei. No, pues acá maravillado con, digamos que con todo ese recorrido histórico de cómo se conformó la figura del demonio. Ahí digamos que habría que hacer un examen a nivel espiritual y yo como siempre guiando todo hacia lo parapsicológico, pero sí habría que hacer ese análisis porque bueno, uno se queda con la idea del demonio como algo netamente imaginario o cultural, pero si uno se pone a ver en los análisis de la parapsicología sí hay ataques demoníacos y hay muchos reportes y estudios y exorcismos que efectivamente certifican que existe una entidad sobrenatural que precisamente responde a estos nombres de estas entidades, de estos demonios, y ahí es cuando el tema ya deja de ser menos imaginario y se vuelve más verídico. Entonces esa parte sería muy interesante hacer un ejercicio para analizarla. ¿Qué pasó? Porque efectivamente sí hubo un constructo social y cultural. ¿En qué punto ese constructo social y cultural se volvió real? Porque es muy loco. Ahí algo pasó, algo extraño. Entonces, eso lo veremos después. Pero gracias por el aporte. Como dice la famosísima frase, que la mejor artimaña del diablo es hacer creer que no existe. Sí, exacto. Señores, se llevaron las mejores conclusiones. No me dejaron nada acá para decir esto es lo que le pasa al host. Tiene que, mejor dicho, pensar qué conclusión puede aportar más. Pero bueno, en mi caso y rápidamente. El diablo existe y muchos filósofos también han pensado que el diablo está en uno, que uno es el diablo, que uno es el generador de todo ese mal. Como puede llegar a ser bondadoso, puede ser la persona más terrorífica y espantosa de una sociedad, ¿sí? Y tomó forma bajo todos estos castigos, todos estos suplicios. Se le dio un orden, una forma, una estructura, unos pasos, unas condiciones
Queda, me imagino que mucho más tema para cortar y hablar de... Muchísimo más porque todavía falta el satanismo moderno. Exactamente. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta acá. De antemano, nuevamente, gracias a todos ustedes por acompañarnos, a nuestros miembros, comunidad, personas que nos están viendo por primera vez. Muy agradecido por darse un tiempito y tomar este material tan importante, tan chévere a la vez. Y nada, lo dejamos para entonces un próximo capítulo, un próximo episodio. Y gracias a todos. Hasta pronto. Chao, Chao. chao. Chao.